Vamos a hablar de energía eólica. Hay un dato bien interesante que se acaba de saber que Uruguay está segundo en el mundo en generación de energía eólica y es solamente superado por Dinamarca. Este es un dato que se desprende de un informe de la consultora SEC Ingeniería y nosotros queremos conocer un poco más de esta diversificación de la matriz energética. Para eso recibimos a Olga Otegui, que es directora nacional de energía. ¿Cómo estás, Olga? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cómo es que llegamos a ese Bienvenida. segundo puesto? ¿Cómo fue? Bueno, llegamos después de 10 años de proponernos transformar nuestra matriz eléctrica fundamentalmente y bueno, lo hicimos a través de una política energética que tenía ya definido como su eje principal diversificar las fuentes energéticas. Nosotros hace 10 años atrás nuestras dos principales fuentes eléctricas eran la térmica, dependiendo de combustibles fósiles, y la hidroenergía. Eso nos hacía tener una dependencia muy fuerte de todo lo que tiene que ver con las lluvias por la hidroenergía y esas las consecuencias de años de sequía con un impacto económico muy fuerte. Y ese respaldo, cuando era necesario, era a través de combustibles fósiles, por supuesto que también importados, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Claro. Y eso lo hizo que, bueno, apostáramos a diversificar las fuentes, apostáramos a fuentes nuestras que tenemos, como tenemos sol, como tenemos viento, como tenemos biomasa, y bueno, y hoy contamos con una matriz que tiene 5 fuentes renovables: eólica, solar, biomasa, hidroenergía y bueno, y otras pequeñas fuentes, como pueden ser todo lo que tiene que ver con otros residuos. Y contamos con una matriz robusta, diversificada. Podemos decir que tenemos una independencia energética y que bueno, y que nos permite consolidarnos como un país que se puede autoabastecer de su energía, que no requiere importar. Ya llevamos 3 años sin importar energía y un país que hoy puede exportar energía porque así lo tiene. Antes de seguir con la entrevista, ¿les parece si compartimos un informe que estuvimos trabajando justamente sobre esto? Bueno, adelante. ¿Qué costos tiene instalarlo en comparación con otro tipo de generación? A ver, estos costos han variado muchísimo en los últimos años. Igualmente, hace unos 8 o 10 años, esa tecnología costaba aproximadamente entre 2,5 millones y ponele 2,5 millones de dólares el megavatio instalado. Hoy estamos hablando de 1.100.000 aproximadamente. O sea, quizá bajó a la mitad el megavatio instalado. Y además con máquinas muchísimo más grandes que aprovechan vientos menores. ¿Se hacen acá en Uruguay? ¿Se importa? No, los molinos lamentablemente, son prácticamente todo importado. Sí hubo una muy buena experiencia de la cual participamos bastante cercanamente en 3 parques eólicos, que fueron justamente los 3 que nosotros desarrollamos en Uruguay, en donde tuvieron un altísimo porcentaje de componente nacional, gracias básicamente a que las torres, que eran de concreto, se hicieron en Uruguay, con moldes traídos de afuera, pero con mano de obra uruguaya, cemento uruguayo, etcétera. Si tuvieras que compararlo con las represas, ¿no? Con los costos que se generan a partir de mantenerla y del trabajo. Sí tiene una diferencia enorme en cuanto al impacto medioambiental. Una represa, sobre todo las del Uruguay, que no son de pasada, sino que inundan una zona gigante. No hay ninguna fuente de generación que sea inocua. Todos tienen algún impacto. Hay impactos mucho más suaves y impactos más severos. La eólica, el único impacto, digamos, grande que tiene o visible es justamente visual, es decir, que vos tenés un campo verde en el horizonte y vas a empezar a ver elementos que tienen arriba de 100 metros largo de altura, ¿no? O sea, estamos hablando del Palacio Salvo. El Palacio Salvo es más chico que los molinos, que cada molino. Entonces, ese es un impacto. Hay algún impacto también leve, pero hay que ver en qué zonas se instalan. El tema de las aves. Obviamente eso es un tema que hay que cuidarlo. Uno no puede poner un parque eólico en el medio de una ruta migratoria de aves, pero eso es justamente una de las cosas que cuida Dinama en Uruguay y en general los organismos medioambientales, y los propios proyectos tienen mucho cuidado en eso. Aves y murciélagos también, ¿no? Hay algo de ruido, pero eso es muy leve porque en general la tecnología moderna de los aerogeneradores ha hecho que ha bajado mucho eso. También se tiene en cuenta el efecto sombra, una sombra intermitente que puede llegar a ser muy molesta. Imagínate, vos estás en una casa y te pasa una pala de un aerogenerador. Te vuelve loco. Eso se hace un cálculo previo y se instalan los aerogeneradores de tal manera que eso no ocurra o ocurra mínimamente en momentos que no molesta, digamos. Hay un aumento claro, ¿no? ¿Vaticinás un mayor aumento en los años que vienen? No, en los próximos años lamentablemente el mercado uruguayo está al límite, ¿sí? Hay un crecimiento en la demanda eléctrica que seguramente va a ser cubierto con energías renovables, o sea que yo calculo que en los próximos
3, 4, 5 años no va a haber inyección de más, no va a haber agregado de más parques eólicos, quizás sí de parques solares fotovoltaicos. ¿Está de acuerdo con eso de que no va a haber más? ¿De que ya no podemos crecer mucho más en este aspecto, la energía eólica? En realidad, no sé si la única variable es la fuente o la única variable son los costos. Lo que nosotros tenemos hoy día, bueno, un poco lo que decía Fernando, hay en Uruguay unos 40 parques eólicos, hay unas 14 granjas fotovoltaicas, y lo que estamos estudiando, que existe una complementariedad de fuentes muy notoria, y eso lo que nos indica es que esa complementariedad, para que sea más eficiente, para optimizarla, requiere más incorporación de solar. Es algo muy sencillo. El sol lo tenemos en las horas en que hay sol, y el viento fundamentalmente lo tenemos en la noche, o sea que son claramente totalmente compatibles. Sí, claro, complementarios. Complementarios. Seguro. Y entonces eso hace que los estudios lo que nos indican es que vayamos a instalar más fotovoltaica. Eso por un lado, y por el otro es el otro tema de los costos. En los últimos 10 años la fotovoltaica tuvo una reducción de costos del orden del 70% y la eólica apenas el 25%. Entonces eso también va a hacer que la decisión vayamos por fotovoltaica. Y el almacenamiento, porque recuerdo que hace un tiempo estábamos justamente hablando de lo difícil o imposible que es almacenar la energía eólica que se produce con los molinos. No sé si es el mismo caso con la energía solar. Sí, la energía solar puede tener un almacenamiento a través de las baterías. En realidad, cuando en un sistema eléctrico se incorpora mucha cantidad de renovables, eso hace que tengamos excedentes. En general, hoy día el sistema eléctrico uruguayo puede tener algunos excedentes importantes en la noche. Y entonces, bueno, si tuviéramos algún mecanismo de acumulación, es posible que pudiéramos gestionar mejor el sistema eléctrico en su conjunto. Lo que hoy hemos exportado esos excedentes. Exacto, eso es lo que estamos exportando. Lo que hoy hacemos es, para tratar de optimizar el sistema, en alguna forma lo que usamos son las represas hidroeléctricas para que acumulen. Cuando podemos utilizamos primero la eólica y acumulamos aguas en nuestras represas. Usamos estas represas como centrales de acumulación. Lo que pasa es que el agua tiene un límite, Tiene o sea, un uno límite, no puede por supuesto. abastecer, o sea, almacenar. Exacto, todas Pero las represas tienen hay un límite. métodos de acumular energía eólica en el mundo, digamos, no los tenemos nosotros, ese es el tema. Nosotros no tenemos, en estos momentos lo que hay que ver si eso es viable económicamente para el sistema que tenemos, si es conveniente para el sistema que tenemos. Pero existe, Pero como dice Vale. Existe todo lo que son las baterías, por ejemplo. Hay bancos de baterías que se pueden acumular. Hay centrales de bombeo y turbinado, centrales que uno puede acumular agua y almacenar el agua a través del excedente de energía y utilizarlo. Y después lo otro que hay, que para nosotros es el camino que estamos transitando ahora, es la acumulación que puede haber en esas baterías a través de lo que es la movilidad eléctrica. Por eso estamos trabajando muy fuertemente en cambiar nuestro transporte a eléctrico, porque cada ómnibus va a tener su batería, cada batería puede ser nuestra central de acumulación. Ahora, si el excedente se puede almacenar y hay que ver el tema de los costos de esas baterías y demás, también, ¿qué se le dice al ciudadano cuando paga una tarifa eléctrica que es grande en comparación con otros países del mundo y para un país que tiene excedente de energía? ¿Por qué le sale tan caro? ¿No sería bueno entonces invertir en esas baterías y bajar el costo para la gente? Seguramente que sí, y lo que se tiene que ver es cuál es el mejor mecanismo, cuál es la mejor tecnología de acumulación para poder optimizar todos los recursos. Pero no solamente es eso, también puede ser tratar de utilizar esos excedentes, o sea, tratando de exportar más, o tratando de usar esos excedentes en algunos sistemas, sobre todo en algunas industrias que pueden cambiar algún energético por esos excedentes de energía que evidentemente pueden ayudar a bajar los costos. O sea que eso está en estudio en este momento. Está en estudio, sí, por supuesto. Es algo que Pero les preocupa. Tal cual. Pero la tarifa cara, ¿no? No tiene que ver solamente con que no tenemos forma de acumular lo que nos sobra. Tiene que ver con otras cosas, ¿no? La tarifa en realidad está compuesta de varios componentes, ¿no? Uno de los componentes que tiene la tarifa es el costo de abastecimiento de la demanda. Ese costo de abastecimiento de la demanda es qué demanda tenemos en Uruguay y con qué la abastecemos, con qué suministramos esa demanda. Eso es lo que la matriz eléctrica que tenemos hoy día, 98% renovable, este cambio en esa transformación nos permitió que ese costo de abastecimiento lo pudiéramos reducir a la mitad. De los 1.000 millones, 1.200 que eran en el 2005, hoy día estamos del orden de 600.000. Entonces, ese es uno de los componentes. El otro componente de la tarifa es todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con red de distribución, transmisión, todo.
Pues tiene otros componentes que es, bueno, la parte más de la comercialización, cómo tiene que ser todo el sistema de comercialización. Y después tiene otro componente que es la parte tributaria. Entonces, no solamente la tarifa es en función de qué fuentes tenemos o cuánto nos cuesta la fuente, sino también entre esas otras variables. Seguimos con una tarifa por encima de los países vecinos, digamos, de la región. Seguimos con una tarifa que tenemos que mejorar en todo lo que es el sector residencial. En otros sectores de consumo, como pueden ser las industrias, servicios, comercios, las tarifas ahí, hoy día en Uruguay son muy similares a las que pueden ser en Chile. Siempre comparando como tenemos que compararnos, porque a veces las comparaciones tienen que hacerse de acuerdo a cómo es el sistema de consumo, cómo son las redes, cómo es la concentración de similar. población. No podemos compararnos con el promedio de Brasil. No es lo mismo la tarifa en San Pablo que la tarifa en el norte de Brasil. Cuando hacemos un promedio, claramente no se puede comparar. ¿Y qué vamos a hacer para que nuestra tarifa residencial baje y se ponga acorde a esa cuestión que todos aplaudimos, que qué divino, cambiamos la matriz energética, somos independientes y nos sale más barato y fi? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que tratar de buscar la forma en que podamos bajar cada vez más los costos, que podamos buscar que realmente todo lo que el sistema ganó con esta transformación se pueda volcar a todos los uruguayos. En eso lo estamos haciendo, estamos tratando de ver cómo podemos instrumentarlo. Pero lo otro que también tenemos que hacer, que creo que es la mirada espejo de lo que venimos hablando, hablamos solo de oferta. Cuánta energía eólica, cuánta energía fotovoltaica hay que hacer. Tenemos que mirar también del otro lado, que es cómo gestionar la demanda. O sea, cómo hacer para que todos los hogares, todas las industrias usen eficientemente la energía. Y de ahí también, de alguna forma, bajamos nuestros costos energéticos. ¿Cómo ha funcionado el tema de los paneles solares? Que ya se lanzó, ¿cuánto hace? ¿Con subsidios, etcétera? Que te iba a preguntar si siguen esos subsidios. Colectores solares. ¿Estás hablando ¿Cuál de es la calentamiento de diferencia? agua? El panel solar es el panel que tú construís, que pones en una central y es para generar energía eléctrica, ¿tá? Que son las granjas estas fotovoltaicas que yo mencionaba. Yo digo que hay en que los hacer. hogares. En los hogares son colectores solares. Ah, perfecto. ¿Tá? Los colectores solares, estamos ahora ya finalizando los 2.000 colectores que se hizo el subsidio junto con UTE, junto con el Banco Seguro, junto con el Ministerio. Nosotros creemos que tendría que haber funcionado mucho mejor de lo que funcionó. Hay algunas cosas que el análisis de estos años nos demuestran y es la resistencia de los uruguayos en hacer modificaciones en nuestros hogares. ¿Es eso o es el precio? El No, costo de instalarlos. puede ser las dos cosas. Lo que los estudios nos muestran y que lo hicimos en todo este periodo, hay una gran limitante que es no nos gusta el romper el baño, no nos gusta tener una cañería Nos por gusta y nos afuera. sale carísimo. No, caro. ¿cuánto cuesta? Mucha plata. ¿Cuánto cuesta? Bueno, puede ser que sea ese uno de los temas, pero no es tanto, no, a ver, no solamente tenés que ver cuánto cuesta, tenés que ver cuánto ahorrás. El costo Pero de en la- cuánto tiempo también, Bueno, ¿no? pero en cuánto tiempo se puede pagar en un corto plazo con el ahorro energético. Tú pagás el colector y pagás. ¿Qué es un corto Exacto. plazo? Y bueno, 3 años, es posible 3 4 años, años. pagás. Depende del consumo, depende si el hogar había tiene hablado de 4 como personas, 10, ¿no? el hogar tiene, bueno, por eso depende del consumo. Si tenés un hogar de 4 personas tipo, tenés un hogar de 2 personas, si tenés 2 personas que se bañan por lo general fuera del hogar, porque se bañan en un club, bueno, todas esas cosas son las que uno tiene que considerar. Pensemos para una familia tipo, no sé, 4 personas, una pareja y 2 niños, si es que esa es la familia tipo hoy en día en Uruguay. ¿Cuánto cuesta el colector y en cuánto tiempo se recuperaría el dinero? Hoy día estamos hablando que los costos han bajado y estamos hablando tal vez no nos llegan a $1.500, 2.000 puede ser, 1.500, 2.000 de acuerdo a la tecnología. Y bueno, y en función de cuánto lo usás y en cuánto es el ahorro, podés tener un repago capaz de 4 o 5 años. 4 o 5 años. O sea, invertís $2.000 y en 4 o 5 años recuperás Lo recuperás de acuerdo al ahorro que tenés. Hay que tener otra cabeza para pensar en eso. Yo no sé si nosotros todavía estamos preparados, sobre todo porque la experiencia nos lleva a que a veces, hasta en otras épocas donde la gente ha hecho grandes esfuerzos para ahorrar energía y no siente como una devolución. Y me da la sensación de que decir 5 años es mucho tiempo. Lo que pasa que- para cuando uno hace una inversión, sobre todo porque es una inversión que para
algunos puede ser Obvio, no una gran por inversión, supuesto que sí. pero para otros es $2.000. llegar a Cuando esa tenés que plata. pagar alquiler, gastos comunes. Sí, o yo creo que uno se tributos. replantea mucho, ¿sabes? Cuando tiene que hacer eso. Olga, y me quedé pensando, porque ahí hablamos de un ejemplo de repente de un hogar, pero ¿qué pasa en los edificios? ¿Es conveniente de repente para varios apartamentos que se juntan una plata, quizás es mucho menos que $2.000 cada uno, y ponen un colector solar en el techo del edificio para todos? ¿Funciona, no funciona? Lógico. Ese es otro uso posible que se puede hacer, que es como el precalentamiento del agua. O sea, podés tener un colector para que previo a entrar a tu calefón tengas un calentamiento previo a través de un colector solar. Entonces eso va a ser mucho más eficiente tu calefón. ¿Ahorrás menos? Ahorrás menos porque el agua ya entra caliente. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que creemos que es esa por el camino que hay que transitar es todo lo que tiene que ver con las normativas de construcción. O sea, las próximas construcciones... Sí, bueno, de hecho en las viviendas de interés social hay que hacerlo con energía, Ya tiene que hacerse, con eficiencia exacto, energética de tiene que otro hacerse tipo. con eficiencia energética, ya tiene que estar la preinstalación Sí. hecha. Eso lo estamos trabajando junto con, con MEVIR, donde estamos analizando que esté la preinstalación del colector, después el dueño, el propietario de la casa resolverá, pero ya tiene la preinstalación, Claro, o sea, ya está claro. hecho dentro Hay de la un construcción. camino y hay una, digamos, una inversión que ya no lo tiene que hacer Que ya porque no ya está. está, Está previa en la perfecto. construcción. Está bueno. Y lo mismo que con MEVIR también estamos trabajando en todo lo que pueden ser nuevos materiales de construcción para que puedan tener mejor aislación, para que Sí, puedan claro. tener un calefaccionamiento y una Sí, no, acondicionamiento. la orientación incluso está, Orientación, todo ya eso. está. Tengo una duda bien práctica sobre esto también. ¿Qué pasa? Porque he escuchado en algún momento incluso yo manejé la idea con mis vecinos y me decía el arquitecto que puede ser complicado en el sentido de que vos lo ponés y de repente vos son 4 personas en tu casa, pero hay otro que vive solo, entonces se queda sin agua porque vos le gastás todo. ¿Cómo funciona eso? ¿Realmente Bueno, es pero eso fácil de medir? Se puede, por supuesto que sí, se puede diseñar, se puede instalar de alguna forma para que todos tengan la cantidad de agua que se requiera. Eso es posible, es parte del diseño de la infraestructura. Es sí. manejable. Sí, sí. Bien. Yo vuelvo al tema de la factura, ¿no? Sí, porque es como que Entonces me pregunto, en esta cuestión de todas las cosas que están incluidas, que tiene que ver con impuestos y tiene que ver con una política de gobierno central que excede a ti o al que esté al frente de UTE o a eso. ¿No hay forma de que desde ustedes haya más peso en esta cuestión para poder bajar y para poder sacar la plata de otro lado para el gobierno central? Bueno, es una decisión del gobierno en su conjunto de cómo tienen que manejarse todos los fondos y hacia dónde tienen que ir. En el caso del tema eléctrico, sí, lo que no podemos dejar de ver es que todas las tarifas eléctricas prácticamente en los últimos 8 o 9 años siempre han subido la inflación, solamente la inflación. Entonces, de alguna forma, eso ha tenido una reducción en el valor real del costo de la tarifa eléctrica. O sea, lo único que estamos haciendo es subir la inflación. O sea que, en realidad, el valor de la tarifa ha tenido un descenso. Yo entiendo que cuando uno lo compara con otros países, la tarifa residencial sigue siendo alta y que tenemos que trabajar totalmente. Pero bueno, es un trabajo en conjunto con el gobierno y con En el una que ustedes política son la voz general. más débil, me parece, ¿no? Bueno, yo creo que no. Nosotros tenemos, como Ministerio de Industria, tenemos realmente el trabajo y el deber de continuar tratando de que, bueno, que todos los usuarios, todos los uruguayos podamos tener mejores tarifas. ¿Qué pasa con los jubilados y el tema del supergas? Se Eso- les va a bajar porque para los jubilados cualquier Monedita. sí, cualquier monedita sirve, más allá de los demás usuarios, pero el jubilado es el que le cuesta más. ¿Qué pasa con eso? El GLP tuvo desde enero una franja de determinados usuarios donde lo que estamos hablando eran aquellos que tienen asignaciones familiares, aquellos que tienen tarjeta Uruguay Social, que ya tienen un descuento, que ya está haciendo desde enero, un descuento del 15%, que se hace automático, simplemente cuando ellos lo piden lo tienen. Y ahora lo que estamos trabajando es en una nueva franja, donde estarían entrando otro tipo de jubilados y pensionistas, que son los que cobran por debajo de los 3 BPS. Y ese es un decreto que está al salir, hubo algunos temas de correcciones, y bueno, y es una franja que suponemos que próximamente puede salir, incorporarse nuevos jubilados en esos descuentos. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, No, por favor. Olga, por A compartir ustedes. este rato con nosotros. Muchas gracias. Placer recibirte. Gracias.